Entonces vamos a ver, muchachos, cómo la burguesía que está en ascenso utiliza al pueblo para poder hacer una revolución que le dé acceso al poder y con ello eliminar todos los vestigios del feudalismo. Entonces, más o menos eso es lo que vamos a mirar en esta revolución francesa. Nosotros habíamos mencionado la clase anterior de que si uno lo busca por internet, la fecha de la Revolución Francesa sale el día de la toma de la Bastilla, que la Bastilla era una cárcel francesa donde se encerraban los enemigos del rey. Esa toma fue el 14 de julio de 1789. Pero hemos mencionado que ha sucedido eventos anteriores a esa fecha, al 14 de julio de 1789, para que se diera esa revolución. Entonces, nosotros en la clase anterior alcanzamos a hablar de que había una crisis económica, una crisis que se había desatado por el gasto del rey, que ha gastado mucho dinero, por ejemplo, como en la guerra contra Inglaterra y en el apoyo que se le dio a Estados Unidos en su independencia. También habíamos hablado que la crisis económica se había aumentado por un fuerte invierno, que había habido un fuerte invierno que dañó las cosechas y eso generó una inflación y generó de que los más pobres tuvieran que pagar más caro por los productos. Y habíamos quedado en que para 1788 el rey Luis XVI había nombrado a Jacques Necker como ministro de Economía y Finanzas, y que él pues intentaba solucionar los problemas que habían en económicos franceses. Entonces, después de que Necker es ministro de Economía y Finanzas y mira la situación del país, se da cuenta que pues siempre es algo complicado. Igual la gente está inconforme con el rey, está inconforme con la situación que se está viviendo. Entonces Luis XVI lo que va a hacer es que va a reavivar una figura que había creado el rey Carlos IV en la Edad Media, que era convocar los estados generales. Entonces, el 25 de septiembre de 1788, Luis XVI convoca de nuevo los estados generales. Bueno, ¿qué son esos estados generales? Entonces era una oportunidad que daba el rey para que sus súbditos hicieran peticiones de lo que querían que se solucionara. Para hacer los estados generales, dividían a la población en tres estamentos, que era inicialmente el clero, que tiene que ver con los sacerdotes, con la iglesia católica. Después está la nobleza, que tiene que ver pues con la aristocracia, con los que son varones, marqueses, condes, bueno. Y el otro estamento es el pueblo o los demás. Dentro del pueblo meten a la burguesía. Hay algunos muchachos que hablan de que hay un cuarto estamento, dejando tercer estado burguesía, cuarto pueblo, pero hay otros que dicen que el tercero lo meten los dos, pueblo y burguesía. Bueno, entonces esos estados generales, muchachos, ellos pueden escribir unos cuadernos de reclamaciones. En los cuadernos se escriben lo que quiere que el rey haga, pero claro, son demasiados cuadernos y pues el rey nunca los va a poder leer todos. Entonces, inicialmente dan la libertad para que escriban los cuadernos y después se van reuniendo cada estamento para escoger los cuadernos que al final van a llevar al rey. Bueno, no sé si hasta ahí claro o alguna duda, pregunta, comentario. ¿Me puede repetir cómo era la división? ¿Qué plebeyo, reyes, cómo era? Ah, sí, sí. Primero era el clero. El clero tiene que ver con la Iglesia Católica, tiene que ver con sacerdotes, con obispos, arzobispos, cardenales, bueno, todos los ministros o todos los representantes de la Iglesia Católica. Bueno, ese es el clero, primero. El segundo es la nobleza. Entonces la nobleza es como la aristocracia. La nobleza está lo que son, por decir algo, los que tienen título de varón, de conde, de marqués, todos ellos son otro estamento. Y el último es el pueblo. Entonces, el pueblo, dentro del pueblo está, por ejemplo, burguesía, está obreros, están campesinos. Esos serán como los tres estamentos.
Profe, entre en el segundo círculo, el de los cleros, no debería ir de primero porque ahí es donde encuentra la máxima autoridad, ¿no? Sí, por eso, el clero. Lo que pasa es que depende. Hay unos libros que dicen que el clero es el primero y la nobleza es el segundo, otros dicen que la nobleza es el primero y el clero el segundo. Pero igual están por encima de pueblo y burguesía. Gracias, profe. Bueno, Profe, yo tengo una Profe, pregunta. sí, digamos. Pues se supone que, digamos, o sea, los que escriben los cuadernos de reclamación y todo eso son el pueblo, ¿sí? Pero el pueblo, o quién lo escribe, porque yo tenía entendido que el pueblo casi no tenía educación en todo eso, entonces, no sé, se me hace como un poco complicado imaginarme a alguien escribir en un cuaderno sabiendo que pues los únicos que recibían ese tipo de formación era como el clero, la nobleza y así. Bueno, los cuadernos de reclamación lo pueden escribir los tres estamentos. Entonces hay unos cuadernos de reclamación para el clero, hay otros cuadernos de reclamación para la nobleza. Y dentro del pueblo, como yo les decía, está la burguesía. En la burguesía van a empezar a ver personas estudiadas. Van a ver abogados, van a ver médicos, periodistas, artistas, y bueno, dice que también pues obreros o campesinos. Claro que pues ellos no sabían leer y escribir, el campesino, pero dentro de los obreros dice que había alguno que otro que sabía escribir. Y también había lo que eran no sé si lo digo bien, como escribanos, que por ejemplo, una persona que sabe escribir y hay otra persona que no sabe escribir, entonces le paga para que le redacte lo que quiera decir. Entonces, por decir algo, puede parecer como ahora con lo de los computadores, ¿no? Bueno, ahora no tanto, diría hace 10 años atrás o 15 años atrás, que cuando no todo el mundo tenía computador, uno iba con hojitas y le redactaban en el computador escrito. Entonces, así también había en esa época, habían unos, creo que eran como escribanos, no sé si es el término, que redactaban lo que las personas querían que escribir. Ah, listo, profe, gracias. profe, y en ese tiempo, profe, y en ese tiempo no existían lo que llaman como cartógrafos. Sí, también, pero el cartógrafo no es el que escribe, sí, sí, cartógrafo, sí, sí. Ve, profe, ¿en qué año Ah, vale, fue que gracias. se convocó esta asamblea? ¿En qué año qué? Perdón, no estoy bien. Se convocó esta asamblea. Listo. Se convocó el 25 de septiembre de 1788. 25 de septiembre de 1788. Se puede decir que básicamente en esta proponían soluciones para salir de la crisis. Eso, sí, exacto. Más o menos los estados generales servían también para dar como una especie de contentillo al pueblo, a los estamentos, a los estados, porque el rey estaba empezando a tener problemas de popularidad, podemos decirlo. Digamos, la nobleza no estaba conforme con las decisiones que ha hecho el rey, también el clero también tenía algunas peticiones, la burguesía sí estaba muy disgustada, nosotros lo habíamos mencionado la semana pasada, de que les estaba cobrando demasiados impuestos. Sí, exacto, ahí está la fecha, 25 de septiembre de 1788, son los estados generales. O sea, al final no se iba a dar, o eso era lo que creía Luis XVI, ¿no? No se iba a dar una solución radical, sino, digamos, solucionar como lo más grave, o por lo menos, podemos decir, dar como una especie de contentillo para que evitar un levantamiento o alguna conflicto. Entonces dice que la convocatoria de los estados generales trajo pues muchas esperanzas a todos los franceses. Estos estados generales iban a ser convocados por toda Francia. Es decir, iba a haber representantes no solo de París o de las ciudades importantes como Lyon o como Marsella o Nantes, sino que dice que también las veredas. Dice que por todos
lados había la opción de poder ser un representante, o también tenía la opción de escribir un cuaderno de reclamación. Dice que por todos lados las personas se sintieron muy contentas por esta situación. Entonces, que escribieron cuadernos de reclamación, que en los cuadernos de reclamación pues escribían cosas pues de grandes cambios, de un sistema más democrático, menos autoritario. Eh, Todos los escribían con buen ánimo. Entonces dice que, por ejemplo, se alcanzaron a escribir cerca de 60.000 cuadernos de reclamación. Se alcanzaron a escribir 60.000 cuadernos de reclamación. Claro está que pues todos los cuadernos no se los iban a mandar al rey. Tendrían que hacer una escogencia de sus cuadernos. Entonces, para poder escoger los cuadernos de reclamación, se necesitaban hacer una votación de los representantes. Entonces, tanto el clero como la nobleza, como el pueblo, iban a escoger a sus representantes. Sino que la escogencia de los representantes pues iba a ser diferente dependiendo del estamento. Ahora, entonces, ¿cómo se escogían los representantes, muchachos? Entonces, por ejemplo, dice que el clero y la nobleza los escogían directamente. Es decir, ellos se reunían, deliberaban y escogían a quién iban a mandar de representante. Como habíamos hablado en la clase anterior, lo que era nobleza y clero, pues eran pocos, era el 3% de la población en Francia. Entonces no había tanto problema para escoger. Entonces, ellos se reunían, deliberaban y escogían sus representantes. Y con ello después escogían pues los cuadernos. Dice que para el pueblo había un procedimiento diferente. Como eran muchos, un requisito era que fueran mayores de 25 años y que supieran leer y escribir. Dice que pues también con esto era una manera como para quitar al campesino. El campesino raso pues no va a llegar a los estados generales. Va a llegar como ese burgués que tiene cierto poder, o va a llegar también ese como intelectual, personas que eran profesionales, abogados, médicos, licenciados. Y también había en el tercer estado una elección indirecta. Es decir, algunas personas no podían ser candidatas, otras personas no podían votar directamente por el candidato, podían votar por un representante electoral que votara por el candidato, un voto indirecto. Dice que el procedimiento más excluyente como para sacar a los más pobres del tercer estado. Entonces solo van a ir los más pudientes a ese tercer estado. Como estaban organizados, muchachos, los estados generales, iban a haber más representantes de nobleza y clero y menos de pueblo y burguesía. Entonces la burguesía quería que fueran igualitarios. Es decir, los mismos representantes del clero, los mismos de la burguesía, tercer estado, y los mismos de la nobleza. Luis XVI quería hacerlo como era antiguamente, donde había más representantes del clero, nobleza y menos de pueblo, burguesía. Entonces dice que antes de las elecciones lucharon para que hubiera esa igualdad. Dice que habían algunos nobles que estaban de acuerdo con ese aumento de representantes de la burguesía, y también algunos del clero. Entonces dice que al final aprueban esto. Al final Luis XVI, por lo que abogaron algunos nobles, permite que la nobleza esté más candidata para igualar la cantidad que tenían clero y nobleza. Bueno, entonces ya estamos en el año 1799, ya se están haciendo las escogencias para saber los representantes. Dice que mientras se está haciendo eso, también hay una especie de como revolución dentro de cada estamento. Por ejemplo, dentro del clero, los sacerdotes querían tener más acceso a la representación, porque pues lo más probable era que fueran escogidos lo que eran arzobispos, obispos, cardenales. Dice que dentro de la nobleza también había este mismo lucha, porque por ejemplo había la nobleza que era de ciudad y la nobleza que era del campo.
la nobleza de la ciudad tenía más poder que la del campo. La del campo quería tener igual de representación. Entonces ahí hubo la lucha. Y dentro de la burguesía lo mismo. Había el alto burgués, el mediano burgués, el pequeño burgués, el artesano, todavía existían artesanos, por lo que tenían un desarrollo económico más lento de lo que tenía Inglaterra, y también los campesinos que querían tener representación y que no lo van a lograr. Entonces, mientras estaba esa escogencia, también hubo una lucha dentro de cada estado. ¿Eso fue en 1799? Sí. Listo, gracias, profe. Bueno, entonces al final, muchachos, para finales de abril ya se habían escogido los representantes. Ya para abril de 1789, perdón, en abril de 1789, ya se han escogido los representantes. Entonces, esos representantes iban a ir a Versalles, al palacio de Luis XVI, que como dice, está en Versalles, que dice que es un pueblo cercano a París, que a 20 kilómetros de París. Bueno, entonces, ellos llegan al palacio, por aquí lo tengo, el 2 de mayo, llegan el 2 de mayo de 1789. Entonces, los representantes para los estados generales llegan el 2 de mayo de 1789. Bueno, ellos van a presentarse al rey, pero el rey quería de que estuvieran separados. Les va a preparar unos cuartos diferentes, digamos, para que no se reúnan entre sí. Y también los va a atender en diferente tiempo. Por ejemplo, dice que el primero que atiende es al clero, y al clero lo atiende a puerta cerrada en su despacho. Después atiende a la nobleza también en su despacho a puertas abiertas. Y ya más tarde atiende a pueblo, al tercer estado, dice que en su recámara. Entonces dice que el tercer estado lo vio como una especie de no darle importancia. Pensó de que era más importante si los hubiera atendido en el despacho que en su cuarto. Pero la idea de Luis XVI es que cada estamento estuviera diferente. Pero el tercer estado, el de la burguesía, quería que estuvieran todos juntos porque sabía de que necesitaba tener votos de los otros estamentos para poder hacer las reformas que la burguesía necesitaba para poder seguir creciendo. Yo les había dicho, muchachos, la semana pasada que la burguesía en Francia estaba un poco constreñida porque el Estado no le aprobaba las leyes que necesitaba para crecer, para expandirse, como sí lo había hecho el rey de Inglaterra cuando veíamos lo de la revolución industrial, que decíamos que siempre se ponía de parte de la burguesía. Profesor, ¿podría repetir lo último que dijo comparando lo de la burguesía de Francia con la de Inglaterra, por favor? Sí. Bueno, entonces la burguesía de Francia deseaba de que el rey, la monarquía, le aprobara las leyes que necesitaba para ampliarse. El rey de Francia no era muy condescendiente con la burguesía y antes les cobraba impuestos altos. Mientras en Inglaterra nosotros veamos cómo la burguesía tenía el poder en el parlamento, tenía influencia política y que el gobierno le aprobaba leyes como el de la mendicidad que nosotros hablamos para poder crecer, desarrollarse. Acuerda que no le cobraba impuestos, no permitía a los sindicatos. Entonces todas esas cuestiones también quería la burguesía francesa, que se lo aprobara el rey. Gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, en esos estados generales, muchachos, van a empezar a ver representantes, personas que quieren el cambio, personas que van a ser muy importantes durante todo ese proceso de revolución. Vamos a ir viendo que la revolución es un proceso largo, muchachos, de muchos años, y que van a haber protagonistas ahí. Esos protagonistas, pues, van a tener diversa suerte, algunos van a terminar guillotinados y otros no. Entonces, como para mostrar como los personajes importantes de esos estados generales, por aquí tengo como unas diapositivas, las voy a poner para que queden claros los nombres. No cambia. Listo. Bueno, entonces, como les decía, muchachos, el 2 de mayo de 1789 los diputados se presentan al rey Luis XVI. Entonces, vamos a mencionar de esos diputados los
más importantes, por lo que participaron en todo ese proceso de Revolución Francesa. Entonces está Jean-Joseph Monnier, era un abogado. Los diputados eran como los representantes de cada estamento. ¿Cómo? Es decir, los diputados eran como los representantes de cada estamento. Ah, sí, pues exactamente dice que eran 1200, 400 de cada estado, 1200, 400 de cada estado. Pues vamos a mencionar solo como los más importantes por lo que estuvieron en ese proceso. Y más que todo, pues mencionaré los que estaban con la idea de hacer reformas importantes, ¿no? Porque pues van a haber algunos que son más conservadores, otros son más liberales. Por ejemplo, en el video que les vi la semana pasada, hablaban de los de izquierda y derecha, según cómo se habían sentado en la convocatoria. Más o menos estos son como los de izquierda. Son los que trataron de hacer un gran cambio en el sistema monárquico francés. Bueno, entonces continúo. Bueno, entonces como les estaba diciendo, muchachos, vamos a mirar a esos representantes. Entonces, por ejemplo, primero está Jean-Joseph Monnier, que era un abogado, político y ensayista francés, y que era elegido por el tercer estado. Él pues va a ser un crítico y va a tener mayor participación cuando llegue Napoleón Bonaparte al poder, pero bueno, eso va a ser más adelante. Pero estuvo desde el principio, estuvo desde los estados generales. Después está Anthony Pierre Barnave, o Barnet, perteneciente a una antigua familia protestante, estudiaba abogacía y es elegido diputado del tercer estado. Va a ser importante porque él va a representar la parte del protestantismo. Por ejemplo, cuando se crea la Constitución de Francia, que la vamos a hablar más adelante, se quería ponerlo el libre culto. Entonces, él era de los que estaban de acuerdo con eso, que hubiera libre culto, mientras los del clero querían que se declarara la Iglesia Católica como la Iglesia Nacional. Entonces, también por eso tiene su importancia.